pintores y bienvenidos una vez más a Modelando desde cero, una serie de vídeos de AK Interactive. En el vídeo de hoy hablaremos de las pinturas y de las imprimaciones, abordando con detenimiento cada una de las opciones que tenemos en el catálogo de AK Interactive. Conocer las herramientas que están a nuestro alcance nos hará ser mejores modelistas y poder aplicar una solución precisa a un problema en concreto, así que vamos a ello. Dentro del mundo del modelismo existen dos gamas de pintura por las que la mayoría de pintores se han decantado a lo largo del tiempo. Por un lado tenemos las famosas lacas. Deben diluirse siempre con su diluyente específico. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de pintura? Su formulación hará que no se nos sequen nunca en el aerógrafo y nos permitirá trabajar a gran variedad de presiones antes de darnos problemas, ¿vale? Así que son unas pinturas que, digamos, son muy benévolas con el pintor novato, ya que necesitan poca preparación o poca experiencia. Como contraparte diremos que este tipo de pinturas no se trabajan demasiado bien a pincel, aunque para gustos colores. Hay pintores que las dominan y hacen muy buenas cosas con ellas, pero digamos que la curva de aprendizaje es muy alta para trabajar con ellas. Por otra parte, ya que sus diluyentes están hechos en la mayoría de diversos tipos de alcohol, pues debemos trabajar con ellas utilizando una mascarilla, lo cual puede ser un poco incómodo si hace calor y todo eso, ¿vale? Por otra parte tenemos las pinturas acrílicas, de las cuales uno de los mejores exponentes que tenemos en el mercado son las pinturas de tercera generación de AK Interactive. ¿Cuáles son las principales ventajas que nos otorgan las pinturas acrílicas? Pues en primer lugar, si bien os decía que con las lacas como la Real Color, la Stamilla o la Gunze es muy recomendable trabajar con mascarilla, con las acrílicas ya no ocurre este problema, ¿vale? Son totalmente inocuas, ya que su base principal es el agua, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, podemos trabajar con ellas con el aerógrafo y manteniendo pues, una corriente de aire, como puede ser una ventana en nuestro estudio o una puerta abierta, no representan ningún tipo de peligro para nosotros. ¿Cuál es su principal desventaja? Al ser acrílicas, les afecta mucho la temperatura, se secan muy rápido. Entonces, funcionan muy bien en combinación con la paleta húmeda, ¿vale? No nos vamos a detener ahora a hablar sobre la paleta húmeda, pero basta con que os diga que paleta húmeda y pintura acrílica forman un binomio realmente increíble, así que eso lo veremos en vídeos futuros. Por otro lado tenemos la pintura en óleo. Los que estéis familiarizados con las bellas artes y todo eso, pues no hará falta que os hable mucho de este producto. Pero para los más profanos os diré que son pinturas cuya base principal es el aceite, ¿vale? De ahí su nombre, óleo. Son pinturas que tardan muchísimo en secar en contraposición con las acrílicas y se utilizan principalmente para hacer efectos de suciedad o variaciones de color en la pintura. Con que las conozcáis y sepáis que tienen muchísima trabajabilidad también, que pueden tardar días en secarse por completo, entonces nos permite corregir errores, nos permite fundir colores de una manera muy sutil, sin que apenas se note esa transición entre colores. Ya os digo que esos son los principales datos importantes que tiene el óleo. No puede diluirse con agua, no puede diluirse con el diluyente de Real Colors, debe diluirse siempre con espíritus minerales, como en este caso pues el Odorless Thinner, el White Spirit y ese tipo de solventes, ¿vale? Como ya os digo, no os preocupéis ahora, esto es muchísima información, pero conforme vaya avanzando esta serie veremos viendo cómo los diferentes tipos de pintura se entrelazan para dar como resultado pues una bonita maqueta o figura. Así que, ¿vale? Ir reteniendo los conceptos principales y continuemos. Por último ya tenemos los sprays. Tenemos sprays pues como este de Olive Drab, que nos puede ayudar a pintar una maqueta o un avión, una figura, pues con un tono base de una forma muy rápida si no disponemos de un aerógrafo. Una vez dicho esto, vamos a ver los diferentes tipos de imprimación y centraremos en ello la mayor parte del vídeo. En primer lugar comenzaré hablando de la imprimación propiamente dicha. Su término hace referencia a la preparación de un soporte para su posterior pintado, ¿vale? Tecnicismos, es decir, preparar, dar una capa de pintura a nuestra maqueta, a nuestra figura, para que esté perfecta y tenga una buena adhesión, tenga un buen acabado, esté lisa, ver principales fallos que hayamos tenido en el montaje y todo eso, ¿vale? Dentro de esto, pues encontramos, como siempre, infinidad de opciones, pero principalmente nos vamos a centrar en tres, que son las más comunes, como son la imprimación acrílica, los sprays, tenemos sprays
de colores normales como blanco, negro y colores más detallados, más específicamente diseñados para el modelismo. Y la nueva gama de sprites de Wargame de AK Interactive, pues si nos gustan los Warhammer, figuras de fantasía y todo este tipo de cosas, ¿vale? También tenemos los microfillers, otro tipo de imprimación muy fuerte esta, ¿vale? Que funciona muy bien junto con las Real Color o, por ejemplo, si vamos a pintar figuras de metal, que ya sabéis que en cuanto las tocamos un poquito o se rozan, se salta la pintura. Pues esta imprimación es muy resistente y os la recomiendo para cuando vayáis a pintar piezas metálicas. En primer lugar, vamos a hablar de la imprimación acrílica. Es, digamos, un producto muy benevolente con el pintor, porque nos permite tener algún fallito, ¿vale? Le cuesta mucho encharcarse, se diluye muy fácil, puede trabajarse a pincel perfectamente, puede trabajarse con el aerógrafo y pues luego podemos dar un pequeño repasito con el pincel a la zona donde no lleguemos. Ya os digo, funciona francamente bien. Una de las principales ventajas que tiene AK Interactive es que nos ofrece una gran variedad de imprimaciones de tercera generación acrílicas, ¿vale? Pues por poner un ejemplo, tenemos negro, tenemos gris, tenemos blanco y colores más específicos, ¿vale? De modelismo propiamente dicho, pues como este, que es Olive Drab. Ahora estoy pintando vehículos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen una imprimación específica que me ayuda a ahorrarme un paso de pintura, como vamos a ver a continuación. Bueno, modelistas, como bien os dije, voy a utilizar la imprimación Olive Drab y en este caso lo haré utilizando un aerógrafo. Estoy trabajándolo a una presión de 2 bares y he utilizado un poquito del thinner de tercera generación. Como veis, la pintura cubre muy bien, casi de una pasada, y al secar es totalmente mate. Como veis, aun pintando en recovecos pequeños, que tenemos muchas posibilidades de que se concentre la pintura, no se encharca. Siguiendo con nuestra ruta por las diferentes imprimaciones, tenemos la imprimación en spray. Es una imprimación un poquito más delicada, pero a la vez muy resistente. La mayoría de nosotros no somos grafiteros de renombre ni nada de eso, entonces el spray puede ser un poquito complicado, ¿vale? Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta antes de aplicarla. Muy importante, que el día tenga unas condiciones climatológicas que sean adecuadas, ¿vale? Eso lo más importante, es decir, que no haga mucho calor, no haga mucho aire y que pues no haya mucha humedad, ni esté lloviendo, ¿vale? Porque todo eso podría afectar a la pintura y provocar diversos fallos a la hora de adherencia y todo eso. Lo segundo, debe trabajarse en un lugar que esté abierto, ¿vale? No podemos imprimar con un spray aquí dentro de nuestra habitación porque armaríamos una nube de gas, de pintura volando por el aire que no es buena para nosotros. Después, sí o sí, debemos trabajar con una mascarilla, ¿vale? La protección siempre es lo primero. Y además debe combinarse, o es muy recomendable combinarse con guantes de látex. Debemos agitar el bote muy bien. Cuando creáis que lo habéis agitado a conciencia, pues darle otro minuto más, ¿vale? Vamos a ver cómo imprimamos con spray. Bueno, pintores, como veis he preparado una caja de cartón para no manchar nada y estoy aplicando la pintura en muy diversos materiales, ¿vale? Tengo diversos tipos de plástico y una miniatura de metal. Lo más importante a la hora de imprimir con spray es comenzar a pintar fuera de la miniatura, por si hay algún tipo de fallo que no nos afecte nada en nuestra miniatura, ¿vale? Que ese impacto lo absorba el cartón. Ahora estoy probando la gama de Wargame de AK Interactive. Como veis, estoy imprimando 2 marines espaciales y voy girándolos en el soporte para llegar a todos los recovecos. Una vez más, aunque veáis que la pintura es brillante, una vez seca será totalmente mate, lo cual es genial, ya que nos permite tener una base de pintura totalmente mate y muy sólida, que resistirá cualquier tipo de weathering y los impactos de los dados y las maletas de transporte, lo cual es una ventaja muy importante. Como os dije antes, también podemos utilizar los sprays para dar una primera capa de color. En este caso estoy utilizando el spray Olive Drab para dar una primera capa de color a este Stuart. Una vez más, conseguiremos un acabado totalmente mate y de gran resistencia. En cualquier caso, es importante dejar curar la pintura al menos un par de horas. Pasemos a ver el siguiente tipo de imprimación. Existe una gama de imprimaciones microfiller de AK Interactive,
Están en blanco, en negro, en gris. Esta pintura tiene una desventaja y es que huele muy fuerte, y tiene una ventaja muy buena, y es que es súper resistente. ¿Qué debemos saber de ella? Debe aplicarse con aerógrafo, debe aplicarse en un lugar bien ventilado, debemos estar siempre con nuestra mascarilla y debemos dejarla curar pues al menos media hora, ¿vale? Aunque ya vienen diluidas, pues funcionan muy bien con su thinner y limpiador. La verdad es que son muy resistentes y nos vendrán muy bien, están muy indicadas para las figuras metálicas, que ya sabéis pues que en cuanto las rozas un poquito se despintan. Y además de eso funcionan muy bien como base para trabajar luego con colores metálicos, que son pues los que más problemas de adherencia presentan. Así que no me enrollo más, vamos a probarla también en una figurita y por último os dejamos con el test de estrés que hemos preparado para que veáis la importancia de imprimar. Como bien dije antes, voy a imprimar con las microfiller y tenéis que tener en cuenta que también tiene su propio diluyente y limpiador en caso de que sea necesario, ¿vale? En este caso yo no lo he usado, lo he aplicado directamente del bote y lo estoy aplicando sobre esta figurita de un soldado británico de metal, la cual pues nos servirá de base para nuestro experimento de tortura, que como veis pues tenemos aquí 3 soldados, 3 valientes a los que vamos a someter a nuestros experimentos, ¿vale? Como veis he marcado cada una de las peanas con la imprimación que he utilizado, la microfiller y la spray, y he preparado una mezcla de marrón en nuestra paleta húmeda. Comenzaré aplicando una capa del color que hemos preparado. Como veis no es una capa muy gruesa, una capa normal, una capa base en cada uno de los pantalones de estas 3 figuras, y voy a dejar la parte superior de la figura solo con la imprimación, en el caso de las que tienen, ¿vale? Como veis pues la miniatura que no está imprimada, pues simplemente dejo la parte de arriba como con el metal, ¿vale? No es importante esa parte en este experimento. Como veis, el tono ya de los pantalones de por sí varía y nos deja algunos brillos un poco irreales al no haber utilizado una imprimación. Como sabéis, la pintura se comporta de forma diferente dependiendo de la base que tenga debajo. Y ahora os presento los elementos de tortura. Tenemos un cepillo de dientes, unas pinzas de depilar pues de un botiquín viejo, tenemos un quitarrebabas casero que me hice que la verdad que araña un montón, palillos de madera y pues un lápiz de marcar hierro que me he traído del taller. O sea, esto puede arañar fácilmente el metal, así que imagino que a las minis pues también les hará pupa. Comienzo en este caso con el cepillo de dientes, ¿vale? Lo más suavecito que tenemos, y como veis pues no hace nada, apenas se nota por dónde ha pasado más que en alguna pequeña arista. Sin embargo, ya con el que no está imprimado, al primer paso ya vemos que la pintura comienza a levantarse, no tiene ningún tipo de resistencia. Con el palillo igual, aprieto el palillo con fuerza contra la miniatura y en el caso del spray pues solo se levanta un pelín, ¿vale? Sin embargo, ya veis como solo por la fricción que genera el palillo con la miniatura ya comienza a levantarse. Con el microfiller estoy utilizando las pinzas de depilar. Como veis ya se trata de un elemento bastante abrasivo de metal contra metal y aquí pues ya comienza a hacer un poco de estragos, pero si lo pensáis bien, dudo mucho que vuestras miniaturas vayan a sufrir tal castigo, a no ser de que seáis un poquito masocas. Así que, como veis, las que están imprimadas, independientemente de la imprimación usada, pues son mucho más resistentes, su pintura resiste mejor que las que no están imprimadas. Para esta segunda parte hemos preparado el chasis de un blindado y lo hemos dividido en 4 partes. En cada una de ellas iremos utilizando diversos productos con o sin imprimación. Y tras esto pondremos a prueba su resistencia de la forma más extrema que se nos ocurra, ¿vale? Comenzaremos aplicando imprimación de tercera generación en el primer cuarto de este chasis de vehículo. Y tras esto aplicaremos en una mitad pintura Dunkelgelb con pincel. En este caso estoy utilizando un pincel plano para pintar superficies planas, ya que así se notará menos la trazada.
Y en los laterales del chasis aplicaré la misma pintura, pero con aerógrafo. Tened en cuenta que si vuestra aguja es muy fina, tendréis que ayudarlo con un poquito de thinner. Como veis, una vez seca la pintura, el tono es exactamente igual que a pincel, algo que no ocurre con otras gamas de pintura. A continuación, lo aplico en el lado opuesto del chasis, esta vez sin imprimación. Realmente, gracias a la formulación de la pintura de tercera generación, pues no tengo grandes problemas de adherencia y en un par de capas todo está perfecto. Una vez hecho esto, procedo a marcar cada uno de los lados del vehículo pues con el proceso que hemos seguido. Pasaremos ahora a utilizar las Real Colors. Como antes, aplico una primera capa aerógrafo en los laterales del tanque y ahora comienzo a aplicarla a pincel. Como veis, pues esto es lo que decía un poquito antes. Tienen una curva de aprendizaje un poquito más difícil, más larga a pincel, para aplicarla correctamente. Pero como veis, pues sin mucho esfuerzo puedo conseguir también una capa totalmente opaca y sin necesidad de estar dando muchísimas pasadas. Ahora imprimaré el lado que queda en negro utilizando el spray de imprimación negro. Y una vez de vuelta al estudio, pues haré lo propio, lo que estábamos haciendo antes. Lo cubriré con aerógrafo. En este caso se me olvidó el pincel, os pido disculpas. Y lo cubrí todo a aerógrafo, ya que era la primera vez que probaba la Real Color y estaba haciendo algunas pruebas de adherencia y para ver cómo cubría realmente esta pintura, de la que hablaremos en futuros vídeos, ¿vale? Comienzo marcando de nuevo las partes, cada una con el proceso que hemos seguido, y ahora es cuando realmente empieza la diversión, porque vamos a empezar pues con el cepillo de dientes sobre el primer cuarto de esta imprimación con pintura de tercera generación. Vemos que en la zona a pincel no tenemos ninguna clase de daños y en la zona aerógrafo, que generalmente suele ser la capa más fina, tampoco tenemos nada. Al igual que la zona de Real Colors con spray, pues tampoco se ve por ningún sitio la imprimación negra, ni siquiera en las aristas, ¿vale? Esto nos habla muy bien de la calidad de esta imprimación y de esta pintura. Como veis, en la zona sin imprimación y pintura de tercera generación, el resultado es más o menos el mismo, apenas se nota nada. En la zona de Real Colors sin imprimación, la pintura aguanta también sin problemas esta primera prueba. Pasemos ahora al palillo de madera. Aunque podáis ver que aquí están quedando algunas marcas, en ningún caso se ha levantado la pintura, más allá de que se ha rayado un poquito, al igual que en la zona de Real Colors con spray. En la zona de tercera generación sin imprimación ya podemos ver el plástico perfectamente, ¿vale? Entonces hay que decir pues que esta primera zona, sin hacer mucha fuerza, al igual que la de Real Colors sin imprimación, la madera ya levanta la pintura, ¿vale? Esto también creo que es una prueba muy gráfica de la importancia de imprimar. Aquí estoy haciendo fuerza con las pinzas de depilar sobre la Real Color con el spray y ahí consigo rascarlo por primera vez. Podéis ver cómo está la superficie, después de intentarlo mucho consigo levantar la pintura. Sin embargo aquí pues una vez que ha empezado a levantarse, a sufrir daños, el proceso ya es imposible de detener. Con cada instrumento que uso continúa dañándose, continúa saltando la pintura. Ahora seguiré con el rascador de rebabas. Como veis, pues algo se ve del plástico ya definitivamente, porque ya os digo que es algo tremendamente abrasivo. Y en cambio, pues en las partes que no lleva imprimación, pues ya el daño es total y completo. No aguanta lo que aguantan las otras dos. Todo esto, pues seguro que tenéis algún amigo que dice que no es necesario imprimar y todo ese tipo de cosas, pues aquí podéis enseñarle sin trampa ni cartón pues las bondades de la imprimación. ¿Hará falta o no hará falta? Pues ahí no vamos a entrar, cada uno tiene su experiencia, pero desde luego que conseguimos un acabado mucho más resistente, eso creo que no se puede discutir. Y ahora, para que veáis que no hay trampa ni cartón, pues con alcohol, que es la kriptonita de la pintura, pues quito toda la pintura para que veáis que no hay ninguna capa, no he saltado ninguna toma de grabación, simplemente debajo lo que tenemos es el plástico. Y tras frotar un poquito esta pintura, estas capas de pintura, pues queda el plástico desnudo de nuevo.
como prueba de que aquí no engañamos a nadie. No queremos venderos nada, solo queremos que veáis las propiedades que tienen los productos, cómo se comportan los productos frente a diversos tipos de abrasión, a diversos tipos de maltrato, para que veáis la importancia de una buena imprimación, pintores. Así que aquí os presentamos estas pruebas para que saquéis vuestras propias conclusiones. Esto ha sido todo, modelistas. Sé que ha sido un episodio un poquito largo, un poquito denso, pero creo que ha quedado muy clara la importancia de imprimar. Creo que con este tipo de ejemplos gráficos, como pues, con este test de estrés o el que hemos sometido a las figuritas de soldados británicos, pues queda muy clara la importancia de usar la imprimación correctamente, y que además hemos conocido un montón de herramientas que están a nuestro alcance. Así que no te pierdas el próximo vídeo, seguiremos viendo más herramientas, seguiremos viendo nuevos trucos del modelismo y os esperamos de nuevo. ¡Hasta la próxima!